¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a la doctora Miriam Galindo, geriatra y gerontóloga. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí va a ser un placer poder venir y educar a la población sobre la geriatría y gerontología y la importancia que tienen nuestros adultos mayores, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Doctor, estábamos hablando antes de iniciar el programa que tanto la geriatría como la gerontología pues no se estudian esa especialidad en nuestro país, hay que salir. Correcto, sí, hay que salir. Yo le estudié en la Universidad de Galileo de Guatemala acá en nuestro país aún no se ha implementado la Pero hay especialidad. planes de implementarlo, Sí, estaba escuchando en algunas hay universidades, planes, ¿verdad? Sí, hay planes de implementarlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de geriatría y gerontología? La geriatría está dedicada más que todo a los aspectos preventivos, sociales, clínicos y terapéuticos de nuestros adultos mayores, y la gerontología es la ciencia que estudia el envejecimiento. Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces, entre una y otra se complementan para poderle dar un tratamiento y una forma más integral a nuestros pacientes, ¿verdad? Ahora, doctora, en los últimos años este tema ha cobrado mucho auge en el sentido de la importancia, se ha estado haciendo mucha conciencia de la importancia del cuidado del adulto mayor y sobre todo también un fenómeno que está ocurriendo no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. El periodo o la esperanza de vida del adulto mayor ha crecido, gracias a Dios. Hoy tenemos más tiempo a los papás, a los abuelitos con nosotros y debe de ese tiempo ser con calidad de vida en la medida de lo posible. Sí, en realidad todo va a depender, según la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Se llama una persona adulta mayor porque no se le llama ancianos o abuelitos, sino que el término correcto es adulto mayor. Entonces empieza a envejecer a partir de los 60 años. Eso sí, todo va a depender de la calidad de vida que nosotros como jóvenes tengamos, vea, y así vamos a tener una mejor vida cuando lleguemos a la adultez, o sea, los adultos mayores, vea. Es curioso ver de repente mujeres, sobre todo, que se criaron en el campo, por lo menos los casos que yo conozco, y que tienen ahora 90 años, 87 años y la memoria muy lúcida, enfermedades, digamos, les da gripe y lo normal que le da a cualquiera, pero no padecen, quizás eso le iba a preguntar y usted misma me dice, quizás la calidad de vida que llevaron en su momento o el tipo de alimentación que también tuvieron es lo que les está dando ese beneficio ya en la etapa adulta. Cuando hablamos de alimentación, creo que ahorita la alimentación es sumamente importante, porque antes se creía que el adulto mayor solamente podía venir y estar con las sopitas y los calditos y eso iba a estar bien para nuestros adultos mayores. En realidad no es así. La proteína en nuestros adultos mayores es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque la proteína nos ayuda a los músculos, a los huesos. Entonces, cuando nosotros vamos llegando a una adultez, lo que va haciendo es que vamos perdiendo la musculatura. Entonces, por eso es importante que nosotros vengamos y tengamos esa proteína, vea. Porque a veces los adultos mayores vienen y dicen, no, es que mire, yo no quiero comer porque ya no me da hambre, yo ya no quiero comer la carne, no se me apeta. Entonces no es eso, vea, sino que tenemos que ir acompañados nosotros como geriatras, acompañados de la nutrición y de la odontología, no hay que olvidarla. ¿Por qué razón? Porque hay muchos adultos mayores que utilizan placas y no se las revisan. Regularmente tiene que ser cada 6 meses o un año que se debe estar revisando, vea, las placas de nuestros pacientes para que no vengan y tengan esos problemas. Y cuando estos pacientes vengan y en algún momento tengan que estar hospitalizados, vea, no la nutrición venga y tengamos como un desgaste más fuerte, pues. Entonces, sí, la calidad de vida también importa,
el ejercicio. Antes no teníamos tanto, no tenían tanto estrés, no se desvelaban, vea, ellos a las 6 de la tarde anteriormente, ellos a las 6 ya estaban acostaditos. El desvelo también es malo. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a casos de hipertensión arterial, a desencadenarle el estrés, la ansiedad. Los desvelos nos llevan a desencadenar la hipertensión arterial. Entonces, por eso, en cuanto a la alimentación, es mejor ahora, pero en cuanto a la calidad de vida que se tenía antes, pues eso hace que nuestros adultos mayores vivan lo que viven. ¿Vean? Hay, digamos, los polos en la vida, tanto los niños como los adultos mayores son los que deben de estar en un chequeo más permanente. Cuando están bebés, pues que se está llevando el pediatra y hay un seguimiento como más exhaustivo, no así en la etapa de la juventud o de la adultez, pero en el adulto mayor también, se va descalcificando y todos los problemas que vienen, también los chequeos y los controles con ellos deben de ser de forma más permanente. Sí, correcto. Nosotros deberíamos, así como tenemos al pediatra para los niños, el ejemplo que usted puso, cuando tenemos nuestros adultos mayores, ellos deberían de ir primero al geriatra y luego ver para dónde nosotros creamos que es conveniente referirlo, vea, si es para el cardiólogo, el nefrólogo, el endocrinólogo. Entonces, ahí vamos. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar la polifarmacia, que la polifarmacia en nuestros adultos mayores, últimamente, a veces he tenido pacientes que tienen 18 medicamentos. Entonces, eso no está bien porque estamos dañando los riñones de nuestros pacientes. Y a veces un mismo medicamento tiene 2 medicamentos que están haciendo la misma función. Entonces es importante que nosotros a la hora de medicar o de prescribir, ¿verdad? Veamos en cuánto tiempo le va a hacer el efecto a nuestro paciente, porque si a un adulto joven ese medicamento le hace efecto de aquí a 1 mes, 2 meses, pero en nuestro adulto mayor se va a tardar 1 año, entonces es mejor venir, quitar ese medicamento y saber qué medicamento prescribir, vea. A veces también me gustaría hablar de la no automedicación. Eso es importante. Eso es sumamente importante porque la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Hipertensión están sumamente preocupados, ya que este año es crítico. El COVID-19 nos ha traído demasiada automedicación. Entonces, los casos de hipertensión y de insuficiencia renal van para arriba, y eso ha hecho que este año sea crítico. Y jóvenes, tenemos jóvenes que están con hipertensión arterial. El COVID-19 también nos ha traído el sedentarismo, y el sedentarismo nos ha llevado al sobrepeso y a las obesidades, y eso nos hace que desencadenemos otro tipo de enfermedades, ¿vea? Entonces, por eso es importante que a la hora de medicar a nuestros pacientes sepamos qué es lo que le vamos a indicar y evitar las automedicaciones, y también evitar eso de la vecina tomó el jugo de tal cosa. Entonces, todas las medicinas naturales, sí es cierto, son muy buenas, pero no en todos los pacientes y no en nuestros adultos mayores. Pero es una mala práctica aquí en el país que todo Correcto. el mundo le dice, yo tomé tal cosa y a mí me cayó bien, te lo recomiendo. Ajá. No saben si la persona puede tener algún tipo de complicación y ese medicamento le puede caer mal. Y hay gente que dice, ¿de verdad te cayó bien? Va, lo compra y se lo empieza a tomar, y tiene hasta sus pastilleros, ahí anda la gran cantidad del rosario, y puede ser que muchos de esos no lo necesite. Correcto. Ahí, por eso le comentaba que no debemos de hacer automedicación, sino mejor consultar con el médico, y así el médico va a saber qué es lo que le puede dar y qué es lo que le va a hacer bien en ese momento, ¿vea? Y evitar enfermedades a futuro. Ahora, es también importante, doctor, usted mencionaba el ejercicio. Algunos pueden decir, no, pero el adulto mayor es peligroso que haga ejercicio porque una actividad muy fuerte le puede provocar una lesión, pero nadie está hablando de una actividad como que tuviera 18 o 20 años, pero sí es importante que salgan a caminar, mantenerse activo, Correcto. Ejercicios de estiramiento, respiración. Debe hacerlo, debe ser parte de su rutina diaria para mantener su salud. Correcto. Yo nunca los mando a mis pacientes a hacer 1 hora de ejercicio. Yo siempre regularmente les digo, con 15 o 30 minutos de 2 a 3 veces por semana que usted me realice, yo me doy por servida. Entonces, ¿por qué? Porque el hecho de que nosotros vengamos
y caminemos esos 15 o 30 minutos, nos regula la presión arterial, prevenimos obesidades y sobrepeso, tenemos un mejor sueño, desarrollamos un mejor trabajo, vea, en cada uno de nuestros empleos, vea, y aparte de eso, que también prevenimos enfermedades a futuro, vea, como la hipertensión, el azúcar en la sangre. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con la doctora Miriam Galindo, geriatra y gerontóloga. Doctora, decíamos en el segmento anterior, hablamos de la parte física, digamos, de los adultos mayores, pero también está la parte mental que en algunas ocasiones pues, se va perdiendo con los años. ¿Es normal esto? Sí, es importante que acá hablemos, vea, sobre la demencia senil, que es una de las cosas que no podemos evitar. Todos los músculos se atrofian y el cerebro también se va a atrofiar en algún momento, pero es importante que nosotros tengamos, que pongamos a nuestros adultos a hacer ejercicio, ¿vea? Hacer como a colorear, si se puede jugar dominó, el ajedrez. Esto viene y tiene un gran desarrollo, entonces podríamos incluirlos, no excluirlos, ¿vea? De decir, ay no, es que el abuelo repite una y otra vez la misma cosa. Entonces no, dejarlos, escucharlos y tenerles mucha paciencia. Aquí en esto tenemos que incluir mucho a la familia, porque si la familia no es el principal apoyo que esta persona tiene, que de ser independiente pasa a ser una persona dependiente, lo que va a ocasionar es que se va a deprimir. Y aparte de la depresión y la demencia que él tiene, entonces la calidad de vida que este paciente va a tener no va a ser la misma, vea. Entonces, entre la demencia senil y el Alzheimer, en la demencia senil es un deterioro de la salud mental y el Alzheimer va enfocada más que todo, es una enfermedad específica que ataca al cerebro, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de las dos, digamos, se puede, yo sé que no se puede evitar que llegue, pero sí, digamos, retrasar algunos de los síntomas, el Alzheimer o la demencia senil? Pues ambas pueden hacerlo siempre y cuando detectándolas a tiempo, ¿vea? A que no se vaya a deteriorar mucho más rápido nuestro paciente. Pero ambas se pueden hacer siempre que se detecten a tiempo. Ahora, yo he visto gente que a través de las diferentes plataformas o algo pone como recomendaciones o dice, mire, fíjese en detalles, si repite muchas veces una cosa, si de repente deja abierta una llave, por ejemplo, del grifo o la cocina, y ocurre de forma periódica. Son pequeños detalles que uno no debe dejar pasar por alto y decir, mira, vamos, te acompaño, pasemos una consulta, pero no decir o verlo como algo cotidiano, como Correcto. algo de la edad, sino irle dando seguimiento a esos temas. Por eso es importante el apoyo de la familia, porque ellos son los que pasan 24/7 con ellos, ¿vea? Entonces, a la hora de la consulta, la familia nos va a dar una mejor historia clínica del paciente o decirnos, mire doctora, fíjese que mi papá o mi mamá, yo le pedí un café, él me llevó el café, pero al ratito ya me traía otra taza de café, cosa que suele pasar. Entonces, es importante que nosotros, la familia venga, se involucre y se eduque. Entonces, así vamos a poder nosotros dar un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento a nuestro adulto mayor. Ahora, sí, como hay derechos a los niños, a la educación y todo, también los adultos mayores tienen derechos. Correcto. Eso por ley, por constitución. Sí, todos los adultos mayores tienen su derecho a tener una vida, tener integridad y más integración, ¿vea? Entonces, eso es importante porque
el hecho de que nosotros vengamos y digamos, ay no, el abuelo allá lo dejamos en una esquina, vea, o el abuelo aquella, la parte de arriba, ese cuadrito es el de él. No, no tenemos que olvidarlo, vea, sino que siempre incluir a nuestros adultos mayores y respetar la decisión que ellos tomen. Eso es importante, poder escucharlos, poder hablar para que esa persona no dejando de lado la salud mental, como usted decía, no venir y que esta persona caiga en un trastorno de ansiedad, de depresión y su salud se deteriore un poco más rápido, ¿verdad? Ahora, eso con suerte, doctora, de las personas que viven con ellos. Correcto. Pero hay casos donde la familia vive por un lado y él vive aparte. Y entonces ahí es más difícil como, no, es que le hablamos los fines de semana, a veces lo vamos a visitar. Ahí a medida avanza la edad, o se lo llevan y viven juntos o están de forma más permanente pendiente de ellos. O también venir y evitar el adulto maleta. El adulto maleta es que tú lo tenés una semana, yo lo tengo 15 días, tú lo tenés un mes y así vamos. ¿Por qué? Porque el adulto mayor viene y lo que tenemos que evitar es eso, que sea un adulto maleta. Porque que se sientan una carga. Uno, que se sientan una carga. Y dos, que él se acostumbra a un área. Entonces él sabe dónde caminar y así vamos a bajar los riesgos de caída, ¿vea? Ya que están las fracturas de cadera. Entonces así evitamos ese tipo de fracturas, porque si le cambiamos, un día vivió en la casa del hijo A y ahora vive en la casa del hijo B, entonces él se desorienta, entonces ya no tiene esa seguridad que él necesita. Ahora, y usted decía también la importancia de ser escuchados. Aquí no es el Estado, el gobierno, aquí es la familia. Correcto. O sea, es netamente decir, escuchemos, él tiene algo que decir, hagámoslos participar de las reuniones, de la cena, de la salida. O sea, como cualquier miembro del hogar. O sea, no es decir, abuelo, ya venimos, ahí te encargamos la casa. Correcto. Yo en realidad yo quería ser ginecóloga. ¿Y por qué traigo esto a colación? Cuando yo entré a mi año social, yo sufrí una pérdida. Fue mi abuelita. Nosotros no le decíamos abuelita, le decíamos mamá fina. Entonces, cuando hicieron una rifa, porque en las unidades de salud se hacen club, el club del adulto mayor, el de las embarazadas, y entonces yo decía, Dios mío, por favor que me toque el club de las embarazadas porque yo quiero ese. Entonces, cuando se hizo la rifa, me dice la directora, a ti te tocó el del adulto mayor. Yo llego llorando y le digo a mi esposo, mira, yo no quiero este club, yo en vez de ayudarlos, yo lo que voy a hacer es traumarlos, le digo, porque yo tengo un trauma todavía y no he superado la muerte de mamá fina. Y entonces viene y me dice, no, mira, pensá, Dios sabe por qué te está poniendo esa prueba, afrontarla. Y entonces, bueno, dije yo, me tengo que hacer cargo de los adultos mayores. Y me entregaron el club, empezamos con 5 adultos mayores ahí en la unidad de salud de Panchimalco. Y dije, bueno, yo voy a entregar lo mejor de mí y empecé a ver cada una de las necesidades de nuestros adultos mayores y lo que todos tenían en común es que en casa no los escuchaban, en casa me los dejaban de lado. Entonces dije yo, no, tengo que hacer crecer este grupo, tenemos que venir y ver qué podemos hacer, ¿verdad? Entonces, al final, tuve 110 adultos mayores. ¿110? Sí, Wow. Estuve a cargo de 110 adultos mayores. El Seguro Social vino y lo que hizo es unirse. Se unió el Seguro Social, el Club del Adulto Mayor del Seguro. Entonces, al final, tuvimos 200 adultos mayores. Ahí les enseñamos a hacer actividades, como allá en Panchimalco se celebra el Día de la Cruz y las Palmas, ¿vea? Entonces cada uno los ponía a hacer sus actividades y ellos me decían, doctora, yo aquí me siento útil, yo aquí me siento feliz. Entonces lo hacíamos una vez al mes y créame que ellos hacían hasta lo imposible por ir. Entonces luego me uní con diferentes marcas, ¿vea? Para poder venir y entregarles detalles, una canasta básica y pude lograr mi objetivo, incluir a las familias y decirles y poderles educar
sobre la importancia que ese adulto mayor tiene, porque ese adulto mayor entregó la vida por cada uno de nosotros. Claro. Entonces, nosotros, lo único que nos queda, ¿verdad? También es poder retribuirles un poco de lo que ellos hicieron por nosotros. ¿Y usted vio una diferencia, por ejemplo, cuando los grupos familiares empezaron a entender lo Sí. que se estaba haciendo, cuando ellos tenían esa experiencia en sus casas, que había una mayor convivencia en el grupo con el que usted trabajaba? ¿Sintió la diferencia de esos adultos mayores? Sí, consultaban menos. Ok. Eso es sumamente importante porque yo los ponía todos los meses a hacer una actividad. El de las palmas, los ponía a hacer trajes, entonces les decía, ahí en familia ustedes tienen que hacer este traje. Y el mejor traje lo que va a hacer es venir y va a tener un premio. Entonces la familia se involucraba y a veces llegaban ahí a la Casa de la Cultura, allá en Panchimalco, llegaban todos. Llegaban todos a apoyar a ese adulto mayor. Muy Entonces bien. es importante que nosotros vengamos y eduquemos a la familia también, no solo al adulto mayor, sino que a las familias es importante que nosotros lo hagamos, ¿vea? Para así evitar la depresión. Y ese adulto mayor, como le decía, me consultaba menos, se sentía mucho mejor, evitábamos depresión, ansiedad, estrés. Y ellos se sentían hasta más independientes. Tuve una adulta mayor que llegó a los 101 años. Entonces, ya yo terminé mi año social y ella todavía sigue, pero hace poco falleció. Entonces, era ver esa alegría, ver esas caritas tan iluminadas. Entonces, eso era lo que a mí me gustaba y fue por eso que yo decidí estudiar la geriatría con gerontología, ¿ve? Es decir, esta parte, doctora, del trabajo con los adultos mayores, no solo es con los adultos mayores, es con la familia de los adultos mayores, que tienen que recibir también esa parte de la educación y entender cuál es el apoyo que ellos deben de dar, porque puede ser que a veces no lo hagan porque no entienden el beneficio que va a traer para su familiar el que ellos se involucren directamente con ellos. Correcto. Yo siempre les digo a mis pacientes a la hora de la consulta, les digo, si usted no entiende su enfermedad, usted no vamos a lograr el objetivo, que es prevenir enfermedades en el futuro o que la enfermedad de base venga y se descompense más. Entonces, a mí me gusta mejor dedicarme esos 5 o 10 minutos que yo tengo con mi paciente a educarlo y así voy a tener muchos mejores frutos, vea. Y me imagino que cuando es al revés, digamos, esta persona no tiene el apoyo familiar, no es escuchado, también ustedes pueden percibirlo en la actitud en la cual llega a los talleres o si no llega. Correcto. En ocasiones es mucho más fácil con las mujeres, porque con las adultas mayores mujeres. ¿Por qué? Porque ellas tratan de estar un poco más activas, ellas tratan de venir y tener el club de baile, el club del crochet y todo. El adulto mayor en hombres, ¿qué es lo que hace? Pasar en la televisión y pasar viendo y decir, bueno, fulanito se murió. Entonces cuesta un poco más integrar al adulto mayor hombre que a la mujer. Entonces por esa razón es que debemos de venir y tratar de educar al adulto mayor y no dejarle y prestarle un poquito más de atención al adulto mayor hombre para evitar que él caiga en esa depresión, ¿verdad? Pero además, como usted decía, es un tema de que tienen muchísimo que aportar. O sea, es gente Correcto. que te ha dedicado toda su vida al trabajo, a la formación, al estudio, a consolidar una familia. Entonces, hay mucha riqueza, hay mucha historia, tienen mucho que aportar. Lo menos que podemos hacer es dedicarle el tiempo para escucharles. Correcto. A veces la familia lo que hace es decir, ay no, el abuelo ya viene a repetir lo mismo, ya me puedo decir historia 1 y 1000 veces. Pero no, ellos siempre vuelven a esa época de su vida en la que fueron felices y en la que ellos se sentían independientes. Y ahora saben que son adultos frágiles, adultos que dice, bueno, si yo salgo yo me puedo caer, mejor no salgo, mejor me quedo en casa. Entonces, ahí es importante que la familia venga e involucre a nuestros adultos mayores y les diga, no papá, vamos, no papá, yo lo escucho. O preguntarle, mira papá, fíjese que ahora vamos a comer
pollito. Y él dice, no, pero mira, yo no quiero pollito, que no sé qué, pero tratar de tener esa conversación y llegar a un acuerdo, perdón, y decir, bueno, entonces vamos a hacer lo que tú querés, pero también vamos a hacer lo que nosotros queremos. Pero no decir, no, eso no, es que O no preguntarle, Ajá, simplemente decirle, o subite, nos simplemente vamos. no preguntarle, correcto. Entonces, eso es importante que nosotros lo hagamos, vea. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctora, hay un tema que sin duda fue muy difícil, es muy difícil todavía porque no hemos salido de la pandemia del COVID-19, pues que fue muy cruel al principio. O sea, fue una enfermedad que nadie sabía qué era ni cómo tratarla, no había vacuna, un enemigo silencioso que cobró la vida de miles de personas y sobre todo la mayoría los adultos mayores en un inicio y alrededor del mundo. O sea, fue una situación muy complicada para ellos y ellos lo sabían. Correcto. Sí, o sea, el COVID-19 lastimosamente nos dejó sin muchos adultos mayores, pero por eso es la importancia de la medicina, ¿vea? Y de la salud, de ver cómo las cosas van evolucionando y poder dar cada día un granito de arena, perdón, en cuanto a la salud, vea. Entonces, sí, tuvimos muchas pérdidas, pero ahora, gracias a la vacunación, hemos logrado tener un poco más controlado la mortalidad en nuestros adultos mayores, vea. Por eso es importante que los adultos mayores que no se hayan vacunado, que por favor lo hagan, más aquellos que son inmunosuprimidos o que tienen algún tipo de cáncer, vea. Es importante que vengan y hagan se pongan las 4 dosis, porque la CDC indica que la vacunación de las personas que no tienen un proceso oncológico o un proceso inmunosuprimido, entonces dice que nada más tenemos que ponernos 3 dosis de vacunación, pero aquellas personas que sí lo tengan son las 4 dosis. En este caso, ellos por ser considerados un grupo un factor de riesgo, o sea, debe de completar el esquema. Correcto, hay que completar el esquema en cuanto a eso. Y así vamos a prevenir que el COVID-19 sí da, porque ahora la gente viene y lo que hace y dice, no, es que es una simple gripe, me dio, y no guardan las medidas de bioseguridad, el uso correcto de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, y en nuestras casas hay niños, hay adultos mayores, y por ellos hay que cuidarnos el doble, ¿vea? Porque ahorita esto va evolucionando, el virus muta, entonces no sabemos cómo nos va a atacar, vea. Doctora, es que ese fue el problema cuando comenzó y se comenzaba a tener la información, decían, este virus ataca más al adulto mayor, es el más vulnerable, entonces los adultos mayores dejaron de salir y se quedaron en casa, pero todo el mundo salía a hacer sus actividades cotidianas y como dice usted, al colegio, a los trabajos, la gente se contagiaba, regresaba con el virus a casa y terminaba contagiando al abuelo, quien al final fallecía o tenía un cuadro muy complicado. Correcto. ¿Cuántas hospitalizaciones tuvimos? Que llegó un momento en el que veíamos con oxígeno que era necesario aplicarle a mucho adulto mayor y fue una situación pues muy complicada. Gracias a Dios fue mutando, la vacunación incrementando y ya no tenemos tanto nivel de riesgo, digamos, como antes, pero el virus aquí está. Correcto, eso no debemos de olvidarlo, vea, es más, ahora, estábamos en una quinta ola, entonces es importante que nosotros como los jóvenes, los adultos y los adultos mayores nos cuidemos, vea, para prevenir y cuidar a nuestros adultos mayores en casa, vea, tomando siempre todas las medidas de bioseguridad, ya que las secuelas del COVID
Estas vienen y pueden ser, aunque no las veamos ahorita y decir, nos dio una simple gripe, las secuelas del COVID pueden ser catastróficas en nuestros adultos mayores. ¿Verdad? Hay un tema que debe trabajarse y eso lo reconocen las autoridades de salud y es el tema de quitar tanto mito o cosa de que no, es que sí, me dolió mucho o me dio una reacción al ponerme la vacuna, entonces mejor yo prefiero, y de tomo ya tengo dos, mejor así me quedo y empiezan a hacer interpretaciones o lecturas erróneas de lo que realmente establecen los protocolos y lo que debe ocurrir. Sí, yo ahí lo que le pido a la población, vea, es que lo ideal es que mejor consulten con un profesional y ese profesional les va a sacar un profesional de salud, vea. Y ese personal le va a sacar todas las dudas que ustedes presenten, pero que no se vayan por lo que dice Facebook, por lo que dice Instagram, o porque la vecina dijo, o porque la vecina murió por la vacuna, dicen. No, en realidad no fue por la vacuna, pueda que sea que este paciente tenía una hipertensión arterial no controlada, tenía un azúcar en la sangre no controlada y falleció por la enfermedad de base que tenía, más no por la vacunación. ¿Verdad? Ahora, otro tema también importante con el COVID-19 fue el, no llamarlo descuido, porque fue en medio de lo más crudo de la pandemia, sino la suspensión de muchos tratamientos de los adultos mayores, Sí. porque decían, mejor quédate en casa porque si te llevo al hospital te vas a contagiar de COVID y podés fallecer. Entonces, mejor después reprogramamos la cita y se perdieron muchísimas citas, se le dio el medicamento que se tenía o se hicieron otros planes alternativos a los que tradicionalmente adultos mayores con enfermedades graves no desarrollaron su tratamiento y eso generó un problema. Cuando se controló la pandemia y regresaban, los encontraban con niveles muy altos. Correcto. Pacientes que ya necesitaban amputaciones, pacientes ya con insuficiencia renal, sí. Vea, lastimosamente por el temor de ir a las unidades de salud o ir al seguro o consultar con un médico. Entonces, lastimosamente no pudimos evitar eso, vea, pero ahí tuvimos algo que nos ayudó mucho, la tecnología, la telemedicina. La telemedicina nos ayudó bastante en esos casos y ahora actualmente todavía lo hace, vea. El venir y consultar mejor a un médico y decir, mire, doctora, fíjese que mi papá está así, el saber qué tan la importancia de tener un botiquín en casa, el saber utilizar un saturómetro, oxímetro, el tener el aparato para la presión arterial o el glucómetro en casa, vea, para así venir y prevenir muchas crisis hipertensivas, con solo decir al doctor, mire, fíjese doctor que tiene tal presión o tiene tanto de hemoglucotés, vea. Entonces es importante que la población venga y se empape o se eduque, vea, un poco más sobre las enfermedades que tienen nuestros adultos mayores en casa, y no solo los adultos mayores, sino que también los adultos, vea. Mire, y hablábamos, por ejemplo, el adulto mayor por su conocimiento, por su experiencia de vida. Es bien raro encontrar un adulto mayor que no use sus medidas de bioseguridad. Por lo general son bien cumplidos en eso. Sí. Ellos se cuidan mucho. Sí. Usan su mascarilla, la señora su alcohol gel, se lavan las manos. No así a veces algunos de los miembros de la casa. Y hablábamos de lo que ocurrió al principio de la pandemia. Era desconocimiento. De que no se sabía que nosotros podíamos ser los que contagiáramos a los adultos mayores. Correcto. Pero ahora ya hay conocimiento de casa. Si las personas tienen abuelos en casa, sus papás o gente mayor, ya sabe lo que puede pasar, es decir, se debe de cuidar por ellos mismos obviamente, pero sobre todo por los adultos mayores porque el virus no ha pasado y pueden contagiarlo. Y aunque digan, no, es que ya le dio y le dio suave, gracias a quien quita que la próxima vez que le pueda dar pueda ser una situación muy complicada. Sí, correcto, o sea, como les decía al principio, no es de bajar las medidas de bioseguridad, sino que continuar con esas medidas para poder cuidar a nuestros adultos mayores en casa y cuidar a nuestros niños también, vea. Entonces, el hecho de que ya nos haya dado el virus una vez o dos veces, o tengo pacientes que hasta 3, 4 veces ya les dio el virus, entonces no quiere decir que ya no me va a dar o que ya me va a dar mucho menos de lo que anteriormente me dio, vea, sino que he tenido pacientes que es su tercera, cuarta vez y
es mucho más fuerte o desarrollan algún tipo de secuelas post-COVID que después dicen, no, doctora, mire, yo antes podía caminar y ahora me cuesta caminar, o he perdido el habla, me cuesta la fatiga que yo siento, es demasiada, la tos me duró más de 15 días. Entonces, es importante que nosotros no solo porque ahorita me dio una gripe, no pensemos en las secuelas que esto me puede traer, alterar mucho más la presión arterial, darme un problema en los niveles de azúcar. Entonces es importante que nosotros prestemos atención a las secuelas del COVID-19. Ahora, sin descuidar, doctora, las medidas de bioseguridad y toda la protección de la que hemos estado hablando, digamos, en la parte más dura de la pandemia, básicamente todo el mundo estuvo encerrado, incluidos los adultos mayores. Ellos necesitan salir, ellos necesitan también distraerse, es decir, en la medida de lo posible hay que sacarlos, hay que permitirles que salgan. Eso es importante también, guardando todos los protocolos que hemos estado hablando, pero no pueden estar solo encerrados, pues. Correcto. Para cuidar la salud mental de nuestros adultos mayores no los podemos tener completamente encerrados, o tenerlos en una burbujita, sino que al contrario, tenemos que aprender a vivir con el virus, pero siendo responsables, teniendo empatía con las personas que viven en nuestra casa. Porque a veces vienen los adultos, los jóvenes dicen, no, pero es que mira, yo no, salí y nunca quiero ir a una discoteca. Sí, está bien, salen, pero la mayoría de discotecas sin mascarilla, no guardando el distanciamiento social. Entonces, cuando regresan a casa, ¿qué es lo que pasa? Obviamente contagian a nuestros adultos mayores. Y a veces vienen y dicen, no, pero es que fíjate que cada vez lo llevamos a desayunar y ahí se contagió. No, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, es importante que nosotros vengamos y si vamos a salir con nuestros adultos mayores, que lo hagamos, pero siempre guardando todas las medidas de bioseguridad. Ahora, no hay estadísticas, por lo menos actualizadas de las autoridades, si hay más adultos mayores vacunados o niños, pero parece, por lo que se conoce, que quizás la gente, los padres de familia, tienen un poco más de temor de vacunar a los menores de edad a llevar a los adultos mayores o que vayan ellos por sus medios a vacunarse. Sí, en realidad sí. Uno como papá, lo que quiere es igual como hijo, quiere lo mejor para sus padres y para sus hijos, Entonces, uno tiene un poco más de temor el ponerle las vacunas a nuestros hijos porque dice, no sé qué efecto va a tener en él. Entonces, es mejor venir, consultar con un personal de salud para que ahí saque todas sus dudas y nosotros podamos venir y explicarles por qué es la importancia de la vacunación en los niños, Entonces, al igual que en nuestros adultos mayores, pero hemos tenido hasta menos problemas en los adultos mayores que al vacunar a nuestros niños. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, doctora. Hablábamos de esa relación entre la familia y el adulto mayor, pero ¿qué hay de esa relación importante entre adultos mayores? Es decir, a través de los programas del Seguro Social, programas privados y cualquier otro tipo de organización donde ellos puedan convivir entre adultos mayores. Sí, es importante que los adultos mayores convivan entre sí, para poder venir y tener el mismo tema en común, A veces vienen y dicen, no, pero mira, fíjate que yo padezco de la presión arterial y vos qué tomás. Entonces ellos mismos vienen y dicen, no, pero sacan conversación, y es importante que ellos vengan y hagan actividades, meterlos como le decía anteriormente,
a hacer juegos de ajedrez, a bailar, a clases de baile, al gimnasio, a las caminatas de adultos mayores. Entonces sí hay varios lugares en los que pueden hacer actividades, vea, que les ayude a su desarrollo y a no sentirse solitos en casa también. Pero yo me he fijado también en algunas empresas privadas, sobre todo en sector comercio. He visto algunas iniciativas donde hasta andan camisetas, soy adulto mayor y estoy desarrollando, Sí. y me encanta, o sea, porque se les ve la gana de trabajar, de sentirse útiles y la gente Sí. también agradece mucho verles, platican y todo. O sea, esa convivencia, esa parte de hacerlos, miren, no, ya su tiempo ya pasó, ahora no, sino que incorporarlos es bueno en ambas vías, Sí. ya para no perder ese respeto y ese trato al adulto mayor, a la nueva generación, como a ellos mismos, sentirse útiles. Correcto. Creo que el mejor consejo que nos puede dar alguien es un adulto mayor. El adulto mayor ya vivió, ya adquirió mucha experiencia y nos va a dar el consejo más sincero que nosotros podamos recibir, porque ellos ya pasaron por muchos obstáculos, vea. Entonces, por eso es importante prestarles atención. Entonces, no hay que excluirlos, sino que incluirlos y respetar la integridad de nuestros adultos mayores, que eso es importantísimo también. Incluso yo estaba viendo un reportaje un día de estos internacional y decía que algunas de las empresas más exitosas en el mundo eran las que tenía la combinación de gente joven, pues obviamente muy productiva, pero con el conocimiento de personas con una gran experiencia dentro de la organización, que decían, Correcto. no, las líneas son aquí, esto funciona aquí, adaptado a la nueva tecnología que la conocen las juventudes. Pero esa mezcla de decir el conocimiento de las personas con más edad con la juventud, decía, es lo que hacía las empresas más exitosas, comparado Sí. a empresas solo de jóvenes o solo empresas de adultos De adultos. mayores. Sí, o sea, es de complementarnos, vea, es de complementarnos para así poder dar un mejor resultado. Entonces, el hecho de que, como yo le decía, el hecho de que nosotros vengamos y estemos escuchando la sabiduría de nuestros adultos mayores es importante para cualquier aspecto de la vida. Hay países, doctora, donde es como común observar que de repente las familias dicen, bueno, el abuelo, murió la abuela, entonces, ¿qué hacemos con el abuelo? No lo podemos tener por los trabajos, entonces vamos a ir a un asilo y lo vamos a dejar, o en una casa de cuido, que en otros países es bastante común. Aquí en el país todavía no es tanto por el precio también, son muy elevados, pero se da ese tipo de situaciones y básicamente los dejan en depósito, y si llegan una vez cada 15 o 20 días, porque están bien atendidos, asegura la familia, o dicen, no, ya estamos pagando mucho, ahí estamos contribuyendo con el abuelo, es suficiente. Sí, ahora ya no se le llama asilo, sino se le llama residencias de adultos mayores. Correcto. Entonces, acá es importante, vea, que no solo vengamos y los vamos a dejar como guarderías y los veamos de aquí a los 2 meses, o Sí. solo hablemos y preguntemos al médico, mire, ¿y cómo está? Y si a uno le dice bien, vaya. O si no, le dice, a veces uno les habla y les dice, mire, su papá está así, así, y se les dice el estado, y le dice, ¿y qué necesita? ¿Cuánto mando? No, hay que involucrarnos y volvemos a lo mismo, vea, que era lo que yo le decía, de que la familia tiene que formar parte fundamental para nuestros adultos mayores y que ellos no entren en esa depresión y no se deterioren mucho más rápido. Entonces, eso es importante. Ahora, en este tema que hablábamos al principio de la esperanza de vida, que se ha visto más alta, ¿cómo se puede lograr una mejor calidad de vida para ellos? Es decir, aparejado a las enfermedades que de por sí pueden venir con el tema de la edad. La alimentación, la seguridad de nuestros adultos mayores. Si antes el adulto mayor dormía en el segundo piso, pues entonces ahora adecuarle un cuarto en el primer piso para evitar los riesgos de caídas, vea.
tratar de hacerlo un adulto mayor independiente para que él venga y no entre, y volvemos a lo mismo, no entre en depresión, vea. Entonces, sí tratar de dejar que él haga ciertas cosas por sí solo, las personas que pueden hacerlo, vea, y si no, poder venir y tratar de incluirlo, vea. ¿Qué tan común es la depresión en los adultos mayores? Sí, bueno, en estadísticas son casi de un 75%. Muy alto. Es súper alto. ¿Por qué? Porque ellos han venido de ser personas independientes y ahora depender de otras personas, eso hace que ellos vengan, vea, y digan, no, pues yo ya no importo, o no, ya no me escuchan, o no, ya no me participan. Entonces sí, la depresión es muy alta en nuestros adultos mayores. ¿Y cómo se combate? ¿Cómo se combate? O sea, es difícil porque no depende solo de ello, ¿verdad? Primero, el consultar con un médico y saber qué tipo de gravedad tiene este adulto, qué tipo de presión, perdón, tiene este adulto mayor. Nosotros les pasamos una escala, hay una escala que se llama escala de Hamilton para la depresión, se pasa esta escala y ahí vamos a ver si es leve, moderado o grave, o si es crónica, hay una depresión crónica, ¿vea? Y así integrar a la familia y decirle, mire, este adulto mayor tiene depresión moderada, por lo que se necesita, 1, ir a psicología, 2, integrar a la familia y 3, complementarlo con medicamentos. Ahora, los principales problemas, por ejemplo, de salud en un adulto mayor, sé que va a depender. Hay algunos que tienen artritis, otros no tienen artritis, pero digamos como conforme a la edad, ¿cuál es el tipo más común de padecimiento y a qué edad comienzan a aparecer los síntomas? Ahí va a depender del estilo de vida que nosotros tuviéramos que ellos tuvieran cuando estaban jóvenes. Porque si este adulto mayor fuma, si este adulto mayor fue alcohólico o si este adulto mayor no tuvo una vida sedentaria, entonces ahí vamos a ir viendo qué enfermedades son las más frecuentes en ellos, ¿vea? La diabetes, la hipertensión y ya las que vienen con la edad, pues la demencia senil, el Alzheimer, el Parkinson. Entonces esas serían. Ahora, digamos, estas enfermedades igual puede desarrollarlo alguien, como usted dice, la hipertensión, la diabetes, lo puede desarrollar alguien joven como un adulto mayor. En el caso del adulto mayor, controlado, o sea, con el médico, tomando sus medicamentos, el tema de la edad no tendría que ser un factor mayor de riesgo para llevarlo a la muerte, sino que si lo lleva controlado puede tener una buena calidad de vida. Correcto. Si el adulto mayor asiste a sus controles, se toma el medicamento tal cual como su médico le ha dicho, tiene una buena alimentación, hace ejercicio, entonces la calidad de vida de este paciente puede llegar a los 100 años, ¿vea? Dependiendo también de los antecedentes que ese paciente tenga. Ahora, hoy hay muchas grupos, digamos, de apoyo a los adultos mayores. Estamos en el Seguro Social, hay algunos privados, hay algunos públicos también. Vemos que en las alcaldías también tienen algunos programas dedicados al adulto mayor. ¿Habrá quizás en el país un poco más de conciencia sobre este tema, doctora? Últimamente sí. Antes no. Antes no. Todos decían, no, es que ya está mayor, decían, ya está mayor, y no se les prestaba la atención. Pero ahora sí se les está respetando sus derechos, se les está dando una mejor calidad de vida y se están integrando un poco más a la familia. Quizás, como decíamos al principio, va siendo hora de que también en cuanto a la parte de la formación académica, geriatría y gerontología, pues debido a la cantidad de adultos mayores también se dedique más a la generación de profesionales en el país para no tener que estar estudiando fuera. Correcto, sí, o sea, es una rama de la medicina que es muy bonita, que es darle una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores, ¿vea? Y sí, es una población bastante grande la que tenemos, pero incentivo a los nuevos médicos, ¿vea? Que estudien esta rama de la medicina.
Muy bien, doctora, gracias por acompañarnos esta noche y compartir pues el trabajo que se está realizando en favor de los adultos mayores y ese llamado también de conciencia a las familias, ¿verdad? Gracias a usted por tomarme en cuenta y poder educar a la población en cuanto a los cuidados de nuestros adultos mayores. Muy bien. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen en su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.